Centro del Riñón, Hospital Country 2000 y Dr. Riñón presentan. Bienvenidos a su programa Torre Médica. Estamos con ustedes como semana a semana trayendo temas de interés. Hoy con un tema muy interesante y muy común. Creo que la gastritis, Julia, es algo que todos hemos padecido en algún momento de nuestra vida y la importancia que tiene, cuáles son los principales síntomas, cómo podemos tratarla, cómo podemos diagnosticarla, cómo podemos prevenir este tipo de padecimientos. Pero hoy los expertos en el programa. Milalo, cuéntame, ¿qué hay para hoy? Este día en Torre Médica, tercera temporada, nos acompaña el Dr. Jesús Trujillo platicando sobre los tipos de gastritis existentes. También estará el Dr. Kirky Villanueva hablando sobre el uso de medicamentos contra la gastritis. No te puedes perder Torre Urbana, ¿sabías qué? Torre Tips y Mesa de Conclusiones. ¡Comenzamos! Seguimos con más en Torre Médica, su programa de especialidades. Hoy hablando de una temática que, como ya es una sana costumbre, creo, doctora Julia, doctor Julio, que a todos en algún momento de nuestra vida hemos sentido agruras. Hasta con caldito, Lalo, Sí, la claro, verdad. Digo, yo creo que es curioso que la gente a veces no se da cuenta que esas condiciones matutinas de malestar, de un despertar tosiendo, puede estar vinculado a un trastorno digestivo, pero la gastritis puede ser un signo clínico más primario y que obviamente lleva a la gente a realizar estudios diagnósticos. La gente creo que tiene una idea, pero tú saliste a la calle, ¿qué dijeron? Efectivamente, si les parece, vamos a esto. La gastritis es un término general para un grupo de enfermedades con un punto en común, la inflamación del revestimiento del estómago. La inflamación de la gastritis generalmente se produce por la misma infección bacteriana que provoca la mayoría de las úlceras estomacales. El uso frecuente de determinados analgésicos y beber demasiado alcohol también pueden contribuir a la gastritis. La mayoría de las personas entrevistadas ha sufrido agruras en algún momento de su vida. ¿En algún momento de tu vida has sufrido agruras? Sí, muchas veces. Sí, muchas veces. No frecuentemente, pero sí me ha tocado sufrirlas. Sí, sobre todo después de unos buenos tacos. ¿Cómo las identificas? Ardor o siento como fuego en la garganta. Bueno, las identifico principalmente porque es como un dolor aquí en la boca del estómago y que se recorre así hasta arriba. Ardor, más que nada ardor, esa sensación de que como que el ácido lo tienes casi aquí en la garganta. De repente se siente como que va subiendo como un ardor y se siente aquí en la garganta y se siente muy, muy incómodo. ¿Cómo prevenirlas? Bueno, pues primero que nada yo considero que para prevenirlas es evitar el estrés, los enojos y también el evitar comer las comidas que son grasosas y altas en lo mismo de las grasas. Yo creo que evitando pues comer comidas pesadas en la noche, y yo he notado que cuando me estreso pues es cuando más la siento. Creo que sería más que nada identificar qué alimentos son los que causan esas sensaciones, esas agruras, y evitarlos sobre todo. A lo que yo sé que me han dicho es mantener las comidas del desayuno, la hora de la comida normal, la cena, y evitar como comidas grasosas, pesadas o analgésicos que sean como muy dañinos para el estómago. Ya estamos de regreso en ¿Qué dice la gente? Muy común el padecimiento de gastritis. ¿Quién no ha sentido ese malestar? Lamentablemente no sabemos cómo prevenirlo, sabemos qué tomar y recurrimos muchas veces a lo que encontramos en los mostradores de la farmacia, pero esa no es la solución. Es únicamente tapar el bache con un dedo o medio taparlo y el no darle solución al problema. Julia, pero como México no hay dos, somos especialistas en comer ciertos grupos, ¿sí?, de alimentos, sí. Valga, que obviamente el exceso de grasa, alimentos condimentados, el uso de picantes, sí, eso de alguna manera es un factor predisponente más otros factores. Pero obviamente la gente sabe, tiene la idea, pero a veces no hacemos nada.
Lalo, tú te echas tu chilito, ¿no? Sí, por supuesto. Digo, asumo que sabe de lo que estamos hablando porque acabamos de ver justamente las entrevistas. Sin embargo, también es cierto, yo lo decía la doctora Julia, para nosotros es muy fácil ir a la farmacia y autoprescribirnos, cuando la importancia obviamente de que se queden en programas como estos para que los expertos les digan qué es lo que sigue. Acuérdate, Lalo, próximo 7 de agosto, el Congreso de Marketing Médico, el segundo Congreso de Marketing Médico aquí en la Expo Guadalajara, ¿cierto? Así es, ya lo sabes, un congreso de médicos, paramédicos y desde luego a través de los distintos espacios, cotorreando en la torre, los martes de 7 a 9 a través de HK 960, los jueves de 7 a 8, estaremos compartiendo información y entrevistas al respecto. ¿Les parece si comenzamos? ¿A quién tenemos saludamos? Saludos también pendientes, Saludos doctora. a toda nuestra audiencia. Hoy nos vamos a Poncitlán y a Chapala, Saludos. que nos dejan mensajito acerca de este tema. Oiga, doctor Julio, decir que próximamente el señor Mario Live de un servidor, las cámaras de Torre Medios estarán visitando también sus municipios. Así es, y la gente lo reclama y ahí están. Muy bien, comenzamos. Torre Urbana. Y aquí estamos ya de regreso en Torre Médica, platicando con un buen amigo, el doctor Jesús Trujillo. ¿Cómo está, Jesús? A todo dar. Qué bueno, gracias por aceptar la invitación a tu programa. Julia, alguien de casa, el doctor Jesús Trujillo, por ahí comentabas que nos vemos en espacios fantasmas en el hospital de repente cubiertos con cubrebocas para trabajar, pero Gorros. hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, Jesús, que tú eres experto en el área, hablar sobre gastritis. ¿Qué es ese concepto y qué sabe la gente y por qué le hace caso omiso a veces a esto? Bien, mira, lo primero que tendremos que establecer es el concepto de gastritis. Por principio y de manera muy general, pues la gastritis es la inflamación del estómago. Pero vamos estableciendo una cosa muy real. Si yo paso 50 mexicanos de la banqueta al consultorio y les pregunto ¿dónde queda el estómago?, nada más el 10% sabe. Ni siquiera saben dónde se localiza. Confunden gastritis con colitis, sobreponen síntomas y ni ellos mismos saben exactamente de qué se trata. Es en el propio consultorio cuando nosotros vamos a establecer el concepto de gastritis. El consultorio no tiene por qué ser un expendio de recetas. El consultorio es una escuela de medicina aplicada al trastorno que cada quien presenta. Y sí tenemos que entretenernos un poquito más los médicos en el afán de ir administrando, ofreciendo educación médica a la población general. Yo les digo, ¿dónde queda el estómago? Abajo del ombligo. Estando suelto del estómago, doctor. No, ese no es. Párate. Anatómicamente tu estómago está localizado de aquí al ombligo y traza una línea imaginaria y de la mitad hacia arriba. Lo que ustedes llaman la boca del estómago es ahí donde está localizado tu estómago. Pon atención, porque cuando tengas una gastritis precisamente los síntomas van a estar localizados de manera directa al sitio en donde tu estómago está. Creo que ese es el primer concepto. Saber algo de anatomía y luego entender cómo funciona el estómago, para qué sirve, por qué se enferma y cómo lo vamos a diagnosticar. Esa es parte que de alguna manera la gente en nuestra sociedad, antes de llegar a un profesional, empieza en búsquedas incesantes de remedios y de algunas otras cuestiones alternativas que mencionábamos antes de entrar al programa, que es importante que acudan con un especialista en el área para entender, tratar y abordar de manera correcta el padecimiento de acuerdo al cuadro clínico. Por eso el interrogatorio y la exploración son fundamentales, ¿cierto? Así es. Yo pienso que en un momento dado, atendiendo la evolución que ha tenido la tecnología en comunicación, tal vez en nuestras propias páginas y en una proyección social, ya deberíamos de establecer un esquema de interrogatorio que empiece a encuestar un poquito al paciente para que él también sepa por dónde va su situación y de qué manera tiene que dirigirse al especialista correspondiente. Y que sepan definir, ¿no, doctor? Porque a veces no saben qué es la gastritis, no saben definir. Ellos nada más sienten una serie de síntomas vagos y no saben encasillar o definir cuándo es un síntoma de gastritis, cuándo es un síntoma de colitis o cuándo es alguna otra enfermedad que no sabemos ni a qué llamarle ni cómo recurrirle. Van a atenderse por gastritis y lo que traen es colitis. Van a atenderse por gastritis porque piensan que tienen demasiados gases y entonces es gastritis. Bien.
Voy a avanzar un poquito en los términos de la enfermedad. De una manera así muy coloquial para que lo entendamos, la salud del estómago depende de una balanza. Aquí tenemos ácido clorhídrico que ataca tu estómago. Y aquí tenemos moco y bicarbonato que defiende tu estómago. Entendamos que el estómago es una licuadora química, a donde llega frutas, verduras, bisteces, y el estómago se tiene que encargar de digerir, degradar, y entonces tiene ácido clorhídrico, gastrina, pepsina. Son compuestos químicos que se encargan en un momento dado de desbaratar bisteces. La pregunta es, si el estómago desbarata bisteces, ¿por qué no desbarata el estómago también? Si también está hecho de carne, y hasta más delgadito y blandito que un bistec. Bien, porque el estómago se defiende. Ahí está la maravilla de nuestra naturaleza. El estómago produce una capa protectora de moco, rico en bicarbonato. Y el bicarbonato químicamente es lo contrario del ácido, es quien lo amortigua. Entonces la salud del estómago depende del equilibrio de esta balanza. Aquí tienes ácido que te ataca y aquí tienes moco y bicarbonato que te protege. Cada que pierdas tu balanza, vendrá la enfermedad una y muchas veces más en tu vida. Por eso los gastroenterólogos, pues no vamos a curar una gastritis para toda la vida y nadie, porque sobra cuando pierdas tu balanza. La balanza la pierdes porque el ácido aumenta o porque el moco disminuye. ¿Qué hay de este lado que propicia que el ácido se dispare? Estrés y la infección por un microbio que se llama Helicobacter pylori. Un microbio que se adquiere a través del consumo de alimentos, aguas contaminadas, como si fuera amiba. Se anida en el estómago por años y es un fuerte estimulante de acidez. Se dispara ácido, pierdes tu balanza. Y de este otro lado, ¿cuáles son aquellos factores o elementos que disminuyen la cantidad y la calidad del moco protector? Entonces tenemos aquí 4 grupos principales. El primero es el consumo de corrosivos, es alcohol y tabaco. Emulsionan el moco y, por decirlo, queda tu estómago con grandes peladas vulnerables al efecto del ácido. Número 2, fármacos. Los antiinflamatorios denominados en medicina no esteroideos, en donde están los profenos como naproxen, ketoprofen, ibuprofen, diclofenaco, el ácido acetil salicílico que es la aspirina, el ketorolaco. Este tipo de medicamentos inciden en disminuir la protección de tu estómago, afectan la producción del moco y la calidad del moco y vulneran tu estómago. Allí en ese grupo pues tenemos grupos de población que son dependientes de estos fármacos. Las personas de la tercera edad que tienen artropatías, por ejemplo, y están condenados de por vida a consumir estos fármacos. El día que no consumen diclofenaco, pues no se pueden mover. Pero sí tenemos que generar entonces un esquema para ellos, para llegar a un punto de equilibrio a pesar del consumo de estos fármacos. Grupo número 3, alimentos irritantes. En términos generales, la regla de las C. Chile, café, chocolate, exceso de cítrico, los limoneros. Si no lleva limón, no sabe la comida. Cebolla, refrescos de cola, condimentos. Debo decir que los alimentos no son por principio la principal causa. Pero ya cuando traes una gastritis de por sí y consumes estos alimentos, te la van a hacer sentir enormemente. Como si le echaras alcohol a una herida. Y el factor número 4 son ayunos prolongados. El estómago, por un reflejo condicionado, a ciertos horarios produce su dosis de ácido clorhídrico. Y si este ácido clorhídrico dentro del estómago no es amortiguado por alimentos, entonces el ácido se vuelve contra el propio estómago y lo ataca. Ahí tenemos a personas que me dicen: doctor, vivo a salto de mata, como puedo, cuando puedo, no respeto horarios por el tipo de trabajo que yo tengo. Otros, en la intención de bajar de peso, pues hacen esquemas en donde sacrifican horarios y la calidad de la alimentación. Ese es el cuarto factor de riesgo.
Entonces pienso que de manera muy general hemos podido establecer entonces de qué balanza se trata, qué elementos hay aquí y qué elementos hay de este otro lado de la balanza para llegar entonces al punto de equilibrio, que es lo que el estómago nos pide para poder cicatrizar, regenerar ante un evento de gastritis. El estómago nada más nos dice, llévame a mi balanza y yo me encargo de regenerar. Tiempo de tratamiento, habría que clasificar entonces el daño que el estómago de cada quien tiene. Y debo decirles que los síntomas que la gente refiere no siempre son proporcionales a las lesiones que tienen en el estómago. Hay gente que grita mucho y cuando le haces una endoscopia es una gastritis grado 1. Hay gente que no grita y haces una endoscopia y ya tienen un tumor. En términos generales, la gastritis la podemos graduar por su intensidad en 4 categorías. Grado 1, inflamación. Nada más, es la mínima. Grado 2, erosión. Grado 3, úlcera gástrica. Y grado 4, complicación ulcerosa o cambios en el tejido. Entonces, de acuerdo a estas categorías, ya nosotros a través de una endoscopía las podemos reconocer perfectamente. Una endoscopía se convierte en una de las principales armas hoy en día para poder ver de manera más directa y precisa la característica del estómago de cada quien. Es decir, ahí podemos ver el tipo de vida que tú tienes, tus hábitos higiénico-dietéticos y tus vicios y de qué manera están incurriendo en tu estómago. Esa parte la habíamos platicado antes, que el clínico que no somete al paciente, digo, tu práctica clínica te permite como endoscopista evaluar lo que ya interrogaste y vas probablemente con base al interrogatorio en la búsqueda de algo que ya llevas en la mente. Y desde que vas a introducir el tubo, vas pensando en la factibilidad de encontrar una lesión ulcerativa, una condición de posibilidad de una hernia hiatal o algo que de alguna manera, por los antecedentes en el interrogatorio, te dieron la pauta para buscar algo más. Yo creo que la parte en la que nosotros, los médicos, hemos dejado mucho que desear es en el aprender a interrogar de forma dirigida, buscando que el paciente a veces le vuelvas a plantear de diferente manera la pregunta para ver si realmente lo que dijo era lo que trataba de darte a entender desde un principio. Esa parte yo creo que todos. Y el paciente se tropieza, le pones una piedra y se cae y dice, bueno, es que yo traté de explicarle eso, pero me equivoqué. Yo quiero dejar esa parte de la endoscopía para que en la mesa de conclusiones hablemos de que existen lugares donde se realizan de forma irresponsable este tipo de procedimientos por gente que no tiene la experiencia clínica y que no va buscando, porque es solamente llevar a cabo algo que alguien le solicitó, pero por abaratar un estudio no logramos el objetivo primordial, y esto es operador dependiente. Quien lleva en la mano un tubo para poder entrar y buscar, quizás no toma las imágenes representativas que tú, Jesús, ibas buscando, y regresa el paciente a tu consultorio y tú volteas con un gesto de inconformidad del estudio y a lo mejor ves alguna imagen que no corresponde y de ahí no tomaron una muestra, ¿sí? Entonces yo te invito a que te quedes para que cerremos en la mesa de conclusiones esa parte que tenemos que planchar, y que veo que estás realmente consciente de que coincidimos en esa parte de que el médico en el ámbito de la subespecialización tiene que hacerle ver al auditorio que nos ve en pantalla que programas como estos son lo que tú dijiste hace un momento en el consultorio, educar al paciente. Sí. ¿Te quedas en Torre Médica? Continuamos. Totalmente. ¿Sabías que? El tabaco y el alcohol predisponen al reflujo, es decir, que si estos son algunos de tus hábitos, empieza a cambiar cuanto antes. Probablemente así tengas más oportunidad de evitar padecer gastritis a futuro. Sintonizas Torre Médica. Aún tenemos más para ti. Torre Medios también está en la radio. Cotorreando en la Torre y Torre Urbana Radio. Todo lo que
quieres saber sobre política, espectáculos, deportes y obviamente el sentir médico, está. Recuerden que tenemos una cita todos los martes de 7 a 9 de la noche a través de Éxtasis Digital, Cotorreando en la Torre, de manera simultánea en HK y por supuesto los jueves de 7 a 8 de la noche, Torre Urbana Radio en HK 960 DM. ¡Los esperamos! ¿Necesitas encontrar un doctor de confianza? FindDoctor.com, el directorio médico digital donde puedes encontrar al especialista que necesitas. Analiza su perfil según horarios de atención, servicios que presta y su experiencia. Tus likes le darán una calificación haciendo que más gente los conozca. Contáctalo y reserva tu cita. Además, puedes ubicarlo en nuestro mapa interactivo. FindDoctor.com, tu experiencia de salud online. La prevención y la información se fusionan en Torre Médica, su programa de especialidades. Tercera temporada. Más temas, más información médica y un enfoque diferente. Con el mismo compromiso. Traducir la medicina a un lenguaje entendible. El doctor Julio Ramos te espera los domingos a las 7:30 de la noche por Canal 4 y los sábados a las 10:30 de la mañana por el canal 153 de Sky. Torre Médica, su programa de especialidades. Hospital Country 2000. Más de 20 años nos respaldan brindando un trato digno y profesional a nuestros pacientes. Contamos con distintas especialidades y tecnología de punta para brindar un servicio de calidad. Los esperamos en Avenida Jorge Álvarez del Castillo, número 1542, Colonia Chapultepec Country. Hospital Country 2000. Su salud es nuestro compromiso. Find Doctor y Torre Médica te invitan a participar del segundo Congreso Nacional de Marketing Médico a llevarse a cabo en Guadalajara. Un congreso elaborado por médicos y paramédicos donde podrás aprender todo lo relacionado al marketing médico y los servicios de salud. Los esperamos este 7 de agosto en Expo Guadalajara. Para mayor información, síganos en nuestras redes sociales o a través de nuestros datos de contacto. No te lo puedes perder. Find Doctor, Centro del Riñón Guadalajara, Imagen Médica, Hospital Country 2000, Farmacias Guadalajara y Torre Médica Centro del Riñón invitan. ¿Ya conoces los beneficios que FindDoctor.com te ofrece? Déjame explicarte. Crea un acceso directo en la pantalla principal de tu smartphone e ingresa inmediatamente a la página. Utiliza el buscador en tiempo real para ubicar al especialista que necesites. En su perfil encontrarás una galería multimedia, el contacto, la experiencia y los servicios que presta. Comparte y refiere a tu médico de confianza en todas las redes sociales. FindDoctor.com, tu experiencia de salud online. La atención que necesitas está en Centro del Riñón Guadalajara. Contamos con servicio de ultrasonido, rayos X, hemodiálisis, consulta de alta especialidad y sala de procedimientos mínimo invasivos. Además de un trato cálido y humano para cada paciente, estamos a tus órdenes en Avenida Plan de San Luis, número 1776. Centro del Riñón Guadalajara. Cuidamos lo que amas. Responsable sanitario Dr. Luis Arturo Gómez Hernández. Cédula profesional UDG 6525360. ¿Qué tal, amigos? Un placer saludarlos, su amigo Julio Preciado. Desearles lo mejor en este inicio de año y recomendarles, si tienes un problema renal y quieras seguir viviendo con tu familia una vida plena, vayas a la unidad de trasplantes del Centro del Riñón, donde podrás encontrar ultrasonido, rayos X, laboratorio, hemodiálisis y sala de procedimientos mínimos invasivos. Llámales al teléfono 3316-134761 o visítanos en Avenida Plan de San Luis 1776, Colonia San Bernardo, en Guadalajara, Jalisco. De todo corazón, muchas gracias a la unidad de trasplantes del Centro del Riñón, su amigo Julio Preciado. No te muevas, continuamos en Torre Médica. ¿Cómo prevenir padecer gastritis? La gastritis puede ser bastante dolorosa, incómoda y puede llegar a provocar cáncer de estómago, por lo que es importante encontrar maneras de evitarla por completo. Al evitar la gastritis, es importante conocer tus factores de riesgo, los cuales incluyen utilizar medicamentos antiinflamatorios durante un largo periodo de tiempo, beber en exceso, insuficiencia en el hígado, riñón o pulmones, enfermedades digestivas como la de Crohn, consumir una dieta alta en acidez, por ejemplo cítricos. La dieta puede
jugar un papel importante para evitar la gastritis. Saber qué alimentos comer y cuáles evitar, especialmente si tienes cualquiera de los factores de riesgo de gastritis, es importante. Come a tus horas, en porciones no tan grandes y sigue el siguiente consejo. No consumas alimentos irritantes como alcohol, café y té, leche entera, incluido chocolate, frutas y jugos cítricos como naranjas, limones o limas, pimientos, polvo de ajo, carnes muy condimentadas, salchichas, tocino, salami, tomate y productos derivados de este. Si ya has sido diagnosticado con la gastritis, aquí hay algunos alimentos que son seguros para tu consumo: vegetales, aves de corral, granos enteros, arroz integral, huevos, nueces y aceite de oliva. Asimismo, evita el consumo de alcohol, deja de fumar, bebe mucha agua, controla tus niveles de estrés y limita el uso de medicamentos antiinflamatorios y analgésicos. Estamos de regreso en su programa Torre Médica platicando con el doctor Kirk Rocky. Nos acompaña hoy con el tema de gastritis, el doctor es cirujano. Doctor, ¿cómo se encuentra hoy? Bien, gracias, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Julio, un tema muy importante. Y muy común, la verdad creo que el problema, ya lo dijimos en el primer bloque, entender que un padecimiento como la gastritis es algo que, si es bien atendido de forma oportuna, es algo que se puede resolver. Obviamente tiene una condición que puede presentar recaídas. Hablamos de que realizar estudios panendoscópicos, en este caso, o endoscopías, permite al paciente determinar a veces posibles causas ligadas a condiciones que, si se corrigen, el problema se revierte, ¿no? Sí, efectivamente, hacer un buen diagnóstico en una gastritis es esencial, sobre todo para dar el tratamiento dirigido a la causa. Y lo más importante, hacer un diagnóstico diferencial entre otras patologías que podrían implicar síntomas de gastritis. Entre ellos podemos hablar de varios, está desde un linfoma, un cáncer, en fin, un pólipo, muchos síntomas, en donde he tenido pacientes que duran años con un tratamiento para una gastritis y resulta que cuando se les hace el estudio dirigido, efectivamente, resulta tener un cáncer que estuvo por años manejándose ese estómago así. Entonces sí es muy importante realizarle estudios a un paciente, que el paciente se atienda y no darse tratamientos o autotratamientos, porque el autotratarse tampoco es lo ideal, sino llevar un tratamiento dirigido con un especialista y hacerse los estudios pertinentes. ¿Como cuáles? Uno de ellos efectivamente es la endoscopía o la panendoscopía, que es explorar el esófago, el estómago y el duodeno con una cámara que va en un endoscopio, que es una longitud de 1,10 m y se puede revisar perfectamente el estómago. De ahí tenemos un diagnóstico ya más específico, más dirigido, porque una gastritis no nomás es generada por ácido, sino que también nos puede estar ocasionando el reflujo de la bilis hacia el estómago. Y eso sería un cambio radical de un tratamiento a otro, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la bilis y el jugo pancreático tienen esencialmente un pH alcalino, o sea, son totalmente contrarios al ácido. Entonces, pensar en una gastritis que es nada más ocasionada por ácido no es así. De ahí entonces debemos de ir pensando en la endoscopía también para la toma de muestras. Una muestra de estómago que me va a decir efectivamente qué tipo de gastritis tengo y muy posiblemente incluso descartarme la posibilidad de la existencia del Helicobacter pylori, una bacteria que de hace unos años para acá ha tomado mucha relevancia en relación a las patologías gástricas como tal, y una de ellas es la gastritis. No nada más es el cáncer, no nada más es el linfoma, porque sí, efectivamente se considera desde 1985 al Helicobacter pylori como un agente, como un factor de riesgo, más bien, un factor de riesgo para desarrollo de cáncer gástrico. Muchos piensan que es un agente causal, no es como tal, es un factor de riesgo para que se desarrolle el cáncer gástrico, y de ahí la relevancia. Se relaciona más con otras enfermedades como son las úlceras y las gastritis erosivas, que también van de la mano de la gastritis como tal. Y entonces tenemos pacientes que pueden incluso con el tiempo presentar anemia, sentirse mal, mareos, sueño, cansancio crónico, y no es más que una pérdida continua de sangre, hasta que llega el momento en el que su estado es un estado de deficiencia de sangre, una anemia como se le conoce, y entonces hay que dar un tratamiento dirigido. Entonces, si nos damos cuenta, la gastritis tiene muchos aspectos, muchas formas de verse, pero aquí lo más importante, quizás el mejor mensaje que podríamos darle a la población, es que se atiendan,
no dejen pasar el tiempo, no se confíen, no se automediquen. Y una vez que estén con su tratamiento, también decirles, no lo dejes. Porque les da por una semana darse el tratamiento, ya me siento bien, adiós al tratamiento. Entonces, no es así. Una úlcera, una gastritis erosiva, para que se llegue a curar ese estómago completamente, requiere alrededor de 2 meses. Entonces es un tratamiento prolongado, no es un tratamiento de una semana. El mensaje aquí es atenderse, ir con el especialista y el especialista abordar la gastritis y hacer los estudios pertinentes para dar un manejo dirigido. Si es necesario, pues eliminar el Helicobacter pylori. Y obviamente tratamientos individualizados, ¿no? Pacientes que tienen algún padecimiento previo, pacientes que están bajo un esquema de polifarmacia, por así decirlo, y que entienda el paciente que a veces las combinaciones de ciertos medicamentos favorecen ciertos estados, entender que el completar un esquema de tratamiento y volver a hacer una evaluación en un momento dado, si el paciente no tuvo una condición plena o franca de mejoría, buscar si en un momento dado existen algunos otros factores que predispongan a la interrupción del tratamiento, porque lo hago por unos días, porque me siento relativamente mejor y lo voy haciendo de manera alternativa de acuerdo a mi condición. Cambiar hábitos de alimentación yo creo que representa parte importante, ¿no? Definitivamente, eso es parte del tratamiento como tal. Sabemos muy bien que una de las principales causas de la gastritis son los que conocemos como analgésicos no esteroideos, entre ellos el naproxen, el salicilato o la aspirina, en fin, varios de estos medicamentos que efectivamente los usan y los toman a diestra y siniestra, como un ketorolaco, en fin. Genera una irritación gástrica y a nivel sistémico también influye en la defensa, en el equilibrio que mencionaba el doctor Trujillo que debe de existir en el estómago. Ese equilibrio se pierde cuando toman los analgésicos, porque el analgésico no esteroideo interviene directamente con irrigación en las prostaglandinas gástricas. Entre otros casos es el mal hábito higiénico dietético. El segundo caso o la segunda causa más frecuente es el consumo crónico de alcohol. El alcohol, el que se dedica a estar tomando todo el tiempo, llega a presentar una gastritis y es un mal hábito. El consumo de grasas, el consumo de irritantes, los malos horarios para consumir las dietas, que en la mañana no comen, a mediodía comen bastantes cantidades y en la noche no cenan y pues luego preguntan por qué ando con mis molestias de gastritis o mi incomodidad. Y algunos son síntomas muy severos, algunos son síntomas muy leves y vale la pena mencionar también que las gastritis no van en relación directa la severidad con los síntomas del paciente. Eso también, por eso los estudios, ¿no? Los malos hábitos, cambiar los medicamentos, usar medicamentos por nuestro lado para el paciente, los que conocemos como inhibidores de bomba de protones. ¿Qué son? Son medicamentos para disminuir la producción de ácido en el estómago. Estos medicamentos son muy útiles y existen varios. Les llamamos los soles porque es omeprazol, pantoprazol, rabeprazol, esomeprazol, en fin, son varios medicamentos que existen con este término y todos se usan para disminuir la producción de ácido en el estómago. Y si mencionaba yo hace rato que existe también la gastritis alcalina, entonces en estos pacientes, como bien mencionas, no está dirigido el usar el inhibidor de bomba de protones. Hay que individualizar el tratamiento de acuerdo a las características de cada paciente. En ese paciente a lo mejor no sería el inhibidor de bomba, lo más dirigido sería mejor un estimulante de la motilidad o de la funcionalidad del intestino, lo que llamamos nosotros los procinéticos, que haga que la tripa se mueva para que la bilis no se regrese, sino que siga su curso hacia donde debe de dirigir con la digestión de los alimentos. Entonces, efectivamente, ya hablamos de la alimentación, que hay que regularla, hay que ver qué le está haciendo daño, los medicamentos, la polifarmacia, los malos hábitos en el consumo de alcohol y o drogas en general, que también tiene un efecto adverso a nivel gástrico, un buen tratamiento con inhibidoras de bomba de protones o en su defecto se puede utilizar también lo que son los antiácidos o los protectores de mucosa gástrica, como es el sucralfato, el malgaldrato, este tipo de medicamentos que protegen el estómago como tal. O sea, son protectores de mucosa y ayudan a la cicatrización en casos de úlcera y o de erosiones gástricas.
Dar un tratamiento no es de una semana, ya lo mencionamos, son 30 o 60 días como mínimo de tratamiento. Y eso hay que explicárselo muy bien al paciente para que no lo deje y al rato no tengamos un paciente que regrese. Y obviamente hablarle del estado anímico también que tiene, que es otro factor que no se ha mencionado, el factor de estrés o el ambiente psicológico, lo que es la biopsicosocial, que es donde se pierde el equilibrio. También el estrés continuo tiene un fuerte factor para generar lo que es la gastritis. Entonces también por ahí hay que dar un tratamiento donde el paciente entienda que debe de tener alguna forma de canalizar ese estrés y tratar de regular su estado anímico y no estar todo el tiempo pues inquieto, ¿no? O sea, estresado. Entonces, ese tratamiento va dirigido en ese sentido y debe de ser individualizado. Individualizado y multidisciplinario, ¿no? Porque de nada sirve, como comenta el doctor, que tomemos una pastilla y que a veces pensemos que va a ser la solución mágica y que probablemente también que puede ser una bomba de tiempo la que traemos ahí adentro. Cuando acudo a consulta, doctor, todo paciente que refiere gastritis es candidato a una endoscopía. No, seleccionamos a los pacientes, no es gastritis igual a endoscopía, no. Pacientes que tienen ya cuadros repetitivos, pacientes con antecedentes de familiares con cáncer de estómago, pacientes mayores de 40 años, pacientes consumidores de alcohol, o sea, se selecciona al paciente, no es paciente así que gastritis igual a endoscopía, sino que pacientes que ya se le da un tratamiento de primera intención, le llamamos empírico, se le da un control, si mejora, perfecto, si no mejora, entonces sí, sería candidato a realizarle una endoscopia para ver si lo que estoy dando es correcto, descartar el Helicobacter pylori, ver que no tengo una gastritis erosiva, que no me haya desarrollado una úlcera, tomar las biopsias para comprobar qué tipo de gastritis tengo. O sea, es en ese sentido, pero no gastritis es igual a endoscopía, no, sí va por ahí, pero no tan así. Habíamos hablado un poquito, el doctor Trujillo y un servidor en el anterior bloque, sobre la importancia de que el médico que aborda en un momento a un paciente sea aquel que de alguna manera pueda dar la continuidad al caso. ¿Por qué? Porque de alguna manera la entrada de un tubo para una endoscopía nos permite ir tras de algo que quizás en el interrogatorio nos hizo sospechar de que había un comportamiento diferente. Existen algunos sitios donde los pacientes acuden para hacer estudios, pero son solamente una evaluación primaria donde quizás no conocen el caso de forma independiente, y eso hace marcada la diferencia hasta para la toma de biopsias de forma electiva para el médico en este caso. Y obviamente algo muy importante es que sean gente con el entrenamiento y el adiestramiento que de algún modo ustedes han llevado a lo largo ya de muchos años y que obviamente lo hacen en una condición de expertise, que es lo que muchos pacientes les permite a ustedes identificar y detectar a tiempo padecimientos que a veces no se piensan porque no se conocen, no se han visto, y obviamente eso cambia mucho. Lo invito a que se quede con nosotros en la sesión de mesa de conclusiones para que junto con el doctor Trujillo compartamos un poquito más de lo que un paciente con un padecimiento gástrico debe conocer. ¿Se queda con nosotros? Sí, cómo no, encantado. Continuamos en Torre Médica. Sintonizas Torre Médica, aún tenemos más para ti. Unidad de Imagen Centro del Riñón, la mejor opción a nivel nacional en atención a pacientes con distintas enfermedades. Además, contamos con la más alta tecnología para realizar ultrasonidos y un espacio cómodo que te hará sentir como en casa. Unidad de Imagen Centro del Riñón, Plan de San Luis 1776, teléfono 3316 1347 61. Pon tu salud en manos expertas. Cremería Camachos te ofrece el más extenso surtido en abarrotes, lácteos y embutidos de primera calidad. Todo lo que buscas, nosotros lo tenemos. Te esperamos en calle 13, número 1319, Mercado de Abastos. Abrimos de 6 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a sábado. Cremería Camachos, más de 30 años nos respaldan. Contamos con atención a mayoristas.
La prevención y la información se fusionan en Torre Médica, su programa de especialidades. Tercera temporada. Más temas, más información médica y un enfoque diferente. Con el mismo compromiso. Traducir la medicina a un lenguaje entendible. El doctor Julio Ramos te espera los domingos a las 7:30 de la noche por Canal 4 y los sábados a las 10:30 de la mañana por el canal 153 de Sky. Torre Médica, su programa de especialidades. Fine Doctor y Torre Médica te invitan a participar del segundo Congreso Nacional de Marketing Médico a llevarse a cabo en Guadalajara. Un congreso elaborado por médicos y paramédicos donde podrás aprender todo lo relacionado al marketing médico y los servicios de salud. Los esperamos este 7 de agosto en Expo Guadalajara. Para mayor información, síganos en nuestras redes sociales o a través de nuestros datos de contacto. No te lo puedes perder. Fine Doctor, Centro del Riñón Guadalajara, Imagen Médica, Hospital Country 2000, Farmacias Guadalajara y Torre Médica Centro del Riñón invitan. Para ti, ¿qué significa la vida? Para nosotros, es una oportunidad de ayudarte a que logres tus metas, de reincorporarte a tus actividades diarias, de que estés con los tuyos, de que tengas salud y bienestar. Hospital Country 2000, Avenida Jorge Álvarez del Castillo, número 1542, Colonia Chapultepec Country. Teléfono 3854-4500. La atención que necesitas está en Centro del Riñón Guadalajara. Contamos con servicio de ultrasonido, rayos X, hemodiálisis, consulta de alta especialidad y sala de procedimientos mínimo invasivos. Además de un trato cálido y humano para cada paciente, estamos a tus órdenes en Avenida Plan de San Luis, número 1776. Centro del Riñón Guadalajara. Cuidamos lo que amas. Responsable sanitario, Dr. Luis Arturo Gómez Hernández. Cédula profesional UDG 6525360. ¿Qué tal, amigos? Un placer saludarlos, amigo Julio Preciado. Desearles lo mejor en este inicio de año y recomendarles, si tienes un problema renal y quieras seguir viviendo con tu familia una vida plena, vayas a la unidad de trasplantes del Centro del Riñón, donde podrás encontrar ultrasonido, rayos X, laboratorio, hemodiálisis y sala de procedimientos mínimos invasivos. Llámales al teléfono 3316-134761 o visítanos en Avenida Plan de San Luis, 1776, Colonia San Bernardo, en Guadalajara, Jalisco. De todo corazón, muchas gracias a la unidad de trasplante del Centro del Riñón, su amigo Julio Preciado. No te muevas, continuamos en Torre Médica. ¿Sabías que? Datos de la Asociación Mexicana de Gastroenterología estima que el 40% de la población adulta del país presenta reflujo al menos una vez al mes. Mesa de Conclusiones es presentada por Hospital Country 2000. Y aquí estamos ya de regreso en Torre Médica, platicando en esta sección de Mesa de Conclusiones un tema que podría parecer algo muy general, que es hablar sobre gastritis. La gastritis, ya decíamos, es algo que se trata de forma muy general, pero podemos llegar a condiciones muy específicas, ¿cierto? Así es. Hablamos de que son condiciones dispersas las que pueden generar una gastritis, pero siempre es solamente un diagnóstico. Y ese diagnóstico lo vamos a especificar por paciente para individualizar el tratamiento para cada paciente. Eso es lo más importante de esto. Doctor Trujillo, en la primera parte de nuestro programa, en la primera entrevista, tú dijiste cosas muy importantes y que de verdad yo creo que la sociedad tiene que entender que el acudir con un especialista y tratar de dirigir por quien evalúa de primera mano a un paciente por un problema digestivo, ya sea de tubo digestivo alto o bajo, pero en este caso el tema que nos compete hoy es gastritis. ¿Por qué tratar de ser objetivos en que le dé continuidad un médico en particular? Bien, yo podría establecer una primer premisa. Hablar de gastritis es un padecimiento tan común y tan mal entendido. No podemos permitir que una enfermedad tan común no sepamos exactamente cuál es el ABC que tenemos que realizar al pensar que tenemos una gastritis. Gran cantidad de pacientes los pasamos al consultorio, vienen porque dicen que les duele el estómago. Los pongo de pie y les pregunto, ¿y dónde tienes el estómago?
no saben dónde queda el estómago. Vinieron al mundo y se van a ir y nunca supieron dónde queda el estómago. Señalan abajo del ombligo, señalan hacia el apéndice, la parte intestinal, intestino delgado, intestino grueso, y no saben señalar que el estómago está en la parte superior y media del abdomen. Entonces esto, por principio, pues tenemos que irlo estableciendo ante la comunidad de pacientes. Tenemos que enseñar a nuestros pacientes un poquito de cultura médica para que al menos en materia de gastritis sí sepamos de qué se trata. Ya lo habíamos establecido anteriormente, que una de las principales causas de gastritis es la pérdida del equilibrio, la pérdida de la balanza entre los factores que protegen el estómago y los factores que lo atacan. Los factores que lo protegen, habíamos dicho, el moco gástrico rico en bicarbonato, que protege el estómago. Los factores que lo atacan, ácido clorhídrico y la presencia de Helicobacter pylori. Cada que pierdas tu balanza, vendrá la gastritis otra vez. Por eso en gastroenterología nunca vamos a curar una gastritis para toda la vida en nadie. Sobra cuando se vuelvan a conjuntar factores que vuelvan a repetir el mismo mecanismo que te produce la gastritis. ¿Qué tenemos que hacer con los pacientes? Encontrar la balanza de cada quien. Este paciente por edad, por condición de otro tipo de enfermedades que lo obligan a estar tomando polifarmacia, tratamiento con analgésico antiinflamatorios, personas que son adictas hasta el consumo de analgésicos por dolor de cabeza o cualquier otra causa, los pacientes que tienen artritis reumatoide y están condenados a depender de ese tipo de fármacos, pacientes con el hábito de tabaquismo intenso, pacientes con el hábito de alcoholismo intenso o frecuente, pues cada quien tiene sus propios factores que le van a hacer perder el equilibrio de su balanza. Entonces aquí el médico tiene que tener el contacto con el paciente y de forma muy individualizada tenemos que analizar el conjunto de factores y la balanza de cada quien. Y entonces es el médico el que tiene que emprender el proyecto de cada quien. No puedo en un momento dado estar tratando a este paciente y luego enviarlo tal vez a otro sitio o con alguien a que continúe el proyecto que me corresponde a mí. Que le hagan una endoscopía para que le hagan una exploración gástrica a alguien que en un momento dado no está consciente y no está percatado del expediente de mi paciente. Van a hacerle una endoscopía y tal vez el endoscopista no va a observar porque no tiene la intención de ver lo que yo como médico tratante sí. Entonces quien en un momento dado debe de continuar el proyecto es quien lo ha iniciado. Y en este caso, pues sí debo decirlo, hay cantidad de personas que se dedican a la gastroenterología y no son endoscopistas. Entonces practican una endoscopia sin saber exactamente qué es lo que tienen que hacer o sin saber exactamente a qué darle importancia para tratar de que en una endoscopía se aproveche el acto para ver una lesión que pueda ser importante, para saber dónde tomar una biopsia dirigida a lo de importancia. Entonces a veces llegan los pacientes al consultorio y me dicen, yo vengo de un laboratorio y ya me hicieron esta endoscopía. Dijo, oye, ¿y esta lesión no la biopsiaron? No, me dijeron que no era necesario. Y entonces ese es el error. Qué bueno que estamos aquí porque tenemos que percatar a la sociedad abierta a entender ya de inicio cuál es el ABC. Cómo proceder ante la posibilidad de una enfermedad gástrica. No siempre lo que más duele es lo más grave. El paciente piensa que si duele poco, no tiene importancia. Y si me duele mucho, entonces sí. Eso no debe ser. Hay pacientes que les duele poco y ya tienen un cáncer gástrico. Hay pacientes que gritan de dolor, hacemos una endoscopía y es una gastritis inflamatoria, tal vez algunas pequeñas erupciones. Entonces no hay una correlación directa entre la severidad de la gastritis y la cantidad de síntomas o el dolor que el paciente refiera. Por eso sí es importante que de acuerdo a los factores de riesgo de cada quien, sí podamos entonces sugerir cuándo ya tiene que indicarse la realización de una endoscopia.
que esta endoscopía sea hecha a manos de expertos, ¿no? Porque no es lo mismo, como comentaba usted, que alguien vaya, revise, haga el estudio y no sepa qué es lo que tiene que estudiar o qué es lo que tenemos que indagar. Pues aquí es la importancia que les queremos transmitir, es que acudan con médicos que tengan o que hagan el tratamiento integral, porque no es la misma interpretación o no es el mismo resultado que vamos a obtener cuando vamos haciendo el abordaje por partes y que esas partes son más diferentes. Sí, así es. Aquí la endoscopía, para ser endoscopista como tal, se necesita tener una especialidad base. La especialidad base son dos, básicamente, la gastroenterología y la cirugía general. De ahí tienen que hacer un entrenamiento, una subespecialidad que es de 2 años actualmente. No cualquier persona, ni cualquier médico, ni cualquier cirujano, ni cualquier gastroenterólogo como tal va a hacer una endoscopía, porque no va a saber si no tiene el entrenamiento. Y de eso existe muchísimo en muchos lados del país, no más aquí en Guadalajara, en todos lados existen personas que hacen endoscopía sin conocer, sin saber, porque los detalles finos de la anatomía, de la superficie de la mucosa, cuándo saber si es un cáncer gástrico temprano, cuándo es un páncreas ectópico, hablando desde el punto de vista técnico como tal, ¿no? El paciente a lo mejor no va a entender eso, pero el que es especialista pues debe saberlo identificar. Si estoy hablando de gastritis, se mencionaba en el bloque anterior, de hacer un diagnóstico específico de la causa de la gastritis, si es de tipo alcalina, si es de tipo ácido, si se relaciona con el Helicobacter pylori o no, y entonces dirigir el tratamiento de forma adecuada. Y la endoscopía idealmente la tiene que hacer el médico tratante, el médico que sea el especialista. Si no tiene la especialidad, no hacerla, sencillamente enviarla con el gastroenterólogo o en su defecto el cirujano que sí tenga la especialidad. Idealmente estar durante el estudio o decirle qué es lo que estoy buscando. Es un paciente que me presentó una evacuación con sangre, color negro como moronga, parece rellena, no sé. Ah, caray. A lo mejor trae un sangrado de tubo digestivo alto secundario a una gastritis. Hay que hacer una endoscopía dirigida buscando algún sitio de sangrado, que pueden ser múltiples causas, desde una gastritis que le llamamos erosiva, como que se rasguñó el estómago por dentro, o una úlcera o 2 úlceras, y de acuerdo a las características, dar un tratamiento dirigido. Descartar otras patologías que se asemejan tanto en síntomas como en todo a una gastritis. Ya mencionábamos los pólipos, mencionábamos el CUSI, el Crohn, el cáncer, en fin, muchas enfermedades que pueden confundirse con una gastritis. Y de ahí la importancia de hacer una endoscopía por un endoscopista experto en el área. Esa parte que el paciente, cuando es referido con otro especialista y no tenemos esa comunicación entre médicos, no sabemos interactuar, porque te lo voy a mandar y ahí me dices qué encontraste. Pero, ¿qué sospechas, Julio? O sea, que le hagas una endoscopía, pero ¿cuál es el cuadro clínico? ¿Cuál es la justificación? Cuando logramos cruzar esas barreras de comunicación, yo creo que el lenguaje, tanto para el médico, entre médico, pero para el paciente, el nivel de confianza cambia. Totalmente. Así es. ¿Cuándo indicar una endoscopía? Ya habíamos señalado los factores de riesgo que cada quien pueda tener y el médico o experto que tiene que evaluar para tomar la decisión de indicar una endoscopía. Voy a citar un ejemplo muy sencillo. Hay pacientes que dicen, doctor, yo ya tengo 50 años de edad y cuando yo tenía 20, 30 años de edad tomaba mucho alcohol, fumaba, comía tortas ahogadas, era campeón en el consumo de chile y no me pasaba nada. Y ahora que tengo 50 años, pues ya no puedo dejar omeprazol, la ranitidina, el Melox. ¿Qué me está pasando? ¿Por qué ahora soy tan vulnerable y ya no sé qué pasa conmigo? Bien, hacemos una endoscopia con estos pacientes porque obviamente ya tienen un padecimiento crónico y el paciente ya perdió el autocontrol. Antes él se recetaba o lo recetaba la comadre, en fin, y empíricamente tú tómate esto, es buenísimo para el estómago. Y pues tomó todas las sugerencias y nada le sirvió. Y por eso ahora viene con el médico. Nos hemos dado cuenta que hay pacientes
que a través de los años van cayendo en un círculo vicioso de gastritis crónica. Una gastritis crónica va generando un poquito de atrofia de la pared del estómago y en consecuencia la cantidad de moco protector que se produce cada vez es menor. Y entonces es un estómago que se va tornando a través de los años vulnerable. Y esa es la explicación por la cual el paciente entonces está recayendo constantemente en una gastritis, porque ya tiene entonces un estómago vulnerable en consecuencia de los cambios que a través de los años se han ido generando. Es allí entonces en donde nosotros tenemos que actuar, estudiar el caso, ver cuáles factores de riesgo este paciente tiene para estar recayendo en gastritis. Hacemos una endoscopía, tomamos unas biopsias, detectamos la presencia de Helicobacter pylori y nos damos cuenta que el patólogo nos dice, señores, este estómago ya tiene cierto grado de atrofia, y entonces estamos entendiendo el por qué ese paciente perdió el autocontrol. Ya no entendía qué le estaba pasando y ahora sí lo estamos entendiendo. Es nuestro deber, es nuestra obligación orientarlos, educarlos, porque a veces la parte educativa en la consulta la abandonamos un poco. El ilustrarlos con imágenes a los pacientes yo creo que es una parte fundamental, así como el ejemplo del equilibrio y entre el yin y el yang de cada persona. Yo creo que la enfermedad gástrica, sin lugar a duda, está muy tomada de la mano antes de llegar al experto por remedios. Primero tomo todos los remedios sugeridos por conocidos amigos, la autoprescripción por cuestiones comerciales que anuncian a través de televisión, redes sociales, en fin, muchas cosas que antes de llegar a un experto es hasta que a veces el problema ya cruzó un nivel diferente y compromete un estado clínico. Este para mí era un programa muy importante porque hablar de gastritis es hablar de una generalidad que puede llevarlo a una particularidad y darle un tratamiento específico. A los dos les agradezco, la verdad, que compartieran parte de la experiencia y que la gente entienda que tienen que acudir con un médico capacitado, con la experiencia clínica en el caso, y que obviamente si caminan de la mano y le dan seguimiento, la probabilidad de mantener una condición de mejoría es más alta. Definitivamente. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Continuamos Doctor Médica. Ha sido un gusto estar aquí. Centro del Riñón, Hospital Country 2000 y Dr. Riñón presentaron